Y hoy, bueno, lo que queremos trasladar es las principales medidas que UPN, que Unión del Pueblo Navarro, pondrá en marcha, si cuenta, obviamente, con el apoyo de los ciudadanos, la próxima legislatura. Medidas para ayudar a las familias de Navarra. Familias que llevan tiempo viendo cómo tanto el gobierno cuatripartito como este gobierno, el de María Chivite, no les está ayudando a hacer frente, bueno, pues a la subida de la luz, a la subida del gas, a la cesta de la compra, al gasoil, es decir, a gastos que son imprescindibles para cualquier hogar y que en Navarra, pues lo cierto es que se está ayudando mucho menos que en otras comunidades. Gastos, además, que se encarecen cuando tienes hijos, y eso es una realidad que también queremos poner encima de la mesa. No se les ayuda a compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos, no se les ayuda a compaginar el trabajo con el cuidado de personas mayores o personas con discapacidad, que yo también creo que es una de las claves. No se les ayuda con medidas efectivas que favorezcan la conciliación, esa conciliación de la vida familiar, personal y laboral, de la que tanto se habla, pero a la que luego se le apoya, lo cierto es que muy poco. Además, están viendo esas familias en Navarra cómo, desgraciadamente, este Gobierno está utilizando el régimen foral para tratarlas peor que al resto de las familias de este país. Es decir, se está utilizando el régimen foral contra la sociedad navarra y también contra las familias de Navarra. Y el problema es muy serio. Esta es una cuestión fundamental. Navarra, como el resto de la sociedad española, yo creo que es evidente, cada día crece más el peso de la población mayor de 65 años y nos encontramos en una sociedad que envejece a diario. Una sociedad que está en una profunda transformación, una sociedad donde yo creo que hay dos fenómenos demográficos claros. Por un lado, la longevidad, que hace que vivamos afortunadamente cada día más, pero por otro lado, la intensa caída de la natalidad, que creo que es un problema que tenemos como sociedad y como sociedad navarra. Hay que recordar que desde el año 2008 al año 2021, en Navarra el número de nacimientos ha caído un 28%. Del año 2008 al año 2021 ha caído un 28%. Y que cada año en Navarra, en estos momentos, fallecen más personas de las que nacen. Estos son datos, bueno, a los que hay que dar una respuesta. Y centrándonos en la natalidad, porque yo creo que es una de las claves, es evidente que hay personas que no quieren tener descendencia, pero no son la mayoría, ni mucho menos. O por lo menos eso dicen algunas encuestas, algunos datos. La última encuesta de fecundidad realizada en el año 2018 aporta datos como estos. De las mujeres navarras que no quieren tener, que no tienen hijos, de las mujeres navarras que no tienen hijos, hay un 7% que dice desear tener un hijo. Y hay casi un 70% que dice que querría tener 2 hijos o más. En definitiva, de esta encuesta se traduce que hay 35.000 mujeres en Navarra que están diciendo que tienen menos hijos de los que desearían tener. Y no los tienen en un casi 40% por un motivo que dan de una forma muy clara y que tiene que ver razones de índole económico, razones de índole laboral o de conciliación. Es decir, motivos sobre los que cualquier gobierno puede actuar. Cualquier gobierno puede ayudar más. Puede acometer medidas para que esas mujeres, pues obviamente, puedan tener esos hijos que no tienen, pues porque hay una serie de condicionantes que hace que no los puedan tener. Y esto es lo que vamos a proponer. Estas son medidas que van precisamente en esa dirección, para ayudar a que la natalidad crezca en Navarra y a ayudar a que esas mujeres, bueno, ni por una situación económica, ni por una situación laboral, ni por una situación de conciliación, pues decidan no tener ese hijo que hubieran querido tener. Las medidas tienen 3 objetivos concretos. El primer objetivo es el reconocimiento y protección de todas las familias, apoyando de manera especial a aquellas que son más vulnerables. El segundo, la mejora de la capacidad económica de las familias con hijos. Hay que ser claro, es decir, tener hijos supone un coste económico que hay que reconocer. Y especialmente en estos momentos donde la vida cada vez es más cara,
yo qué sé, el carro de la compra, pagar el recibo de la luz, el material escolar, la ropa, todo eso son costos que una familia que tiene más hijos, pues tiene más costo que una familia que tiene menos hijos. Esto es algo evidente. Y una tercera cuestión, pues queremos hacer una apuesta por la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, respetando siempre la libre elección de las familias acerca de cómo quieren cuidar a sus hijos, cómo quieren cuidar también a las personas mayores o como he dicho antes, pues cómo quieren cuidar a personas con discapacidad. Desde UPN siempre hemos defendido, porque lo creemos además, que las personas tienen que tener libertad para elegir estas cuestiones, cómo y quién tiene que cuidar a sus miembros, y para conseguir esos objetivos planteamos una combinación de medidas fiscales, ayudas directas y otro tipo de propuestas. Yo hoy voy a hablar de las principales propuestas de UPN en el ámbito específico de las familias, teniendo en cuenta que hay cosas que afectan a las familias también, pero de las que no voy a hablar. Por ejemplo, y para que se me entienda, la educación afecta a las familias. Para nosotros la libertad de las familias de elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos es una cuestión fundamental, pero yo no voy a hablar de esto hoy en esta rueda de prensa. UPN se compromete, si tiene el Gobierno de Navarra, a bajar los impuestos de forma importante a todas las familias para evitar ser la comunidad que peor trata a las familias en el IRPF. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En primer lugar, deflactando de manera progresiva la tarifa del IRPF, así como los mínimos personales y familiares, para que la fiscalidad se acomode precisamente a la capacidad económica real de las personas. Porque, como he dicho, dos personas con el mismo salario no tienen la misma capacidad económica, en función de cuántos hijos tienen, o si tienen hijos o si no tienen hijos. Esta es la realidad. En segundo lugar, desde en clave fiscal, poner en marcha una deducción que se abonará de forma anticipada como ayuda directa para todas las familias, como en el conjunto de España, pero a diferencia de lo que ha hecho el Gobierno de María Echivite. Me estoy refiriendo a la ayuda que estamos conociendo, la ayuda de los 100 euros, ¿vale? El Gobierno de España ha puesto esta ayuda para todas las familias con hijos menores de 3 años. Pues bien, el Gobierno de Navarra, ¿qué hizo? Pues nuevamente, de la misma forma que hizo con el IRPF, si recordáis, de las madres trabajadoras, utiliza el régimen foral y nuestro autogobierno para legislar, dejando en peor condición a algunas familias navarras. O sea, limitando esta ayuda por renta, cosa que no se hace en ninguna otra parte de España. Vale. ¿Nuestra propuesta cuál es? Pues no es la misma que la del Gobierno de España, porque la mejoramos, pero sí llega para todos. Es decir, establecemos la ayuda de 100 euros mensuales para todas las familias con hijos menores de 3 años, ayuda que se incrementará hasta los 150 euros mensuales cuando uno de los dos progenitores trabaje y hasta 200 euros mensuales cuando trabajen los dos o sea una familia monoparental. A esto le sumamos una ayuda de otros 100 euros mensuales o su deducción correspondiente para que las familias que tengan hijos entre 3 y 7 años a partir del tercer hijo. En tercer lugar, vamos a establecer deducciones específicas para familias numerosas. Por cierto, deducciones que ya se disfrutan en 8 comunidades autónomas de este país, pero que en Navarra no están. En cuarto lugar, vamos a recuperar el sistema de reducciones para los mínimos personales y familiares, con el fin de cumplir también con el principio de equidad y de capacidad económica del que he hablado antes. Vamos a declarar exentas del IRPF las prestaciones por maternidad y paternidad, tal y como lo tiene el resto de padres y madres de España, revocando así la medida injusta que aplicó este Gobierno al inicio de esta legislatura. Aumentaremos la deducción por alquiler de vivienda para familia numerosa. Y, por último, en materia fiscal o económica, pondremos en marcha una ayuda de pago único de 1.000 euros por nacimiento o adopción de cada hijo. Hablaba de ayudas en materia fiscal, ayudas económicas, estas son, y ahora, bueno, pues otro tipo de ayudas para apoyar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, de las familias con hijos o, como digo, personas mayores o con discapacidad.
Somos, en este momento, una de las peores comunidades en conciliar, en medidas para favorecer la conciliación. Vamos a poner en marcha una deducción del impuesto de sociedades de hasta un 15% de los gastos de las empresas que implanten medidas que favorezcan la conciliación. ¿Cómo pueden favorecer la conciliación? Flexibilizando horarios, poniendo en marcha el teletrabajo, cambiando la jornada partida a jornada continua, hasta un máximo de 6.000 euros. Vamos a hacer gratuita la etapa del 0-3 años para todas las familias en Navarra. Pero vamos a priorizar para el acceso a esos centros de 0-3 años a las familias en las que los dos progenitores trabajen y a las familias monoparentales. Vamos a plantear ayudas directas para contratar personal cuidador para hijos, personas dependientes, cuando ambos trabajen, o como se ha dicho también en el caso de las familias monoparentales. Y vamos a establecer, bueno, pues un sistema de ayudas a la excedencia y a la reducción de jornada, primando si esas excedencias o reducciones de jornada las elige el hombre. En el caso de las excedencias, con cantidades de hasta 700 euros mensuales, que serán 800 euros si se acoge un hombre, y en el caso de las reducciones de jornada, con ayudas de hasta 350 euros mensuales, que serán de 400 si se acoge a esa reducción de jornada el hombre. Y todas estas medidas las vamos a ordenar y las vamos a incluir en una nueva ley integral de protección y apoyo a las familias en Navarra, que nos comprometemos a presentar en los primeros 6 meses de legislatura y que tiene que conseguir, yo creo que el objetivo de ayudar en vez de penalizar a las familias navarras, porque, bueno, pues yo creo que nuestro futuro como sociedad depende en gran parte de esto. Son ayudas para favorecer la natalidad, son ayudas para bueno, pues de verdad apoyar a las familias que más necesidades tienen ante un problema que yo creo que es claro, bueno, pues la baja natalidad y el envejecimiento que como sociedad estamos padeciendo.